Colocados, la artista Tatiana Tagliaferro, ¿lo he dicho bien? Tagliaferro, qué bonito el apellido, me encanta. ¿Te lo he dicho? Ya de lo que se entera uno. Bueno, artista novel, le da un poquito así de vergüenza. Esta dice que soy artista como si fuera, bueno, pues artista novel, alguna vez hay que empezar, ¿no? Bueno, el título de la exposición, que no aparece en los carteles, es El poder de la mujer. Y yo quiero que nos digas algo de la exposición, que nos cuentes lo que significa para ti la exposición, que nos la expliques un poquito. Pero aquí no hay. A ver, lo que significa la exposición. El tema es que yo empecé a pintar porque, bueno, hace poco se lo conté a mi madre. Una vez de pequeña me apetecía pintar y no sé qué pasó, que se paró ahí. Total, que hace unos meses me acordé que yo pintaba y volví a empezar. Empecé y seguí porque cada vez que pintaba un cuadro era el único momento en el que podía parar la mente. Yo estaba un poco así, entonces era el único momento en el que yo a lo mejor podía estar conmigo, no sé, conocerme, en fin. Total, que de afición pues siguió hasta que gracias a pues, gente que tengo alrededor, que se me iba enseñando así un poco de extranjero, he acabado haciendo la exposición. Y mi familia se enteró antes de ayer, básicamente, de que pintaba. ¡Qué guay! ¿Y qué dijeron? No sé, comentarios varios. Fue una cena muy divertida, comentarios varios. Y nada, que no tengo mucho más que decir porque estoy nerviosa. ¿Por qué el poder de la mujer? Porque cada vez que yo pintaba un cuadro y me salía a pintar una mujer, realmente yo no sé dibujar como tal, yo me salía a pintar una mujer, entonces empecé a identificarme más como mujer y a conocer más facetas mías que yo no conocía o a lo mejor no había estado tan atenta. Entonces a lo mejor si una me inspiraba seguridad, pues yo cogía esa seguridad que había pintado ahí y me la ponía para mí. O si, yo qué sé, confianza o liberación, cualquier cosa, cada una me iba dando una cualidad y yo, aparte de dársela a la pintura, pues me la cogía para mí también. Sí. Y nada, que gracias al Cresol por darme esta oportunidad y a la gente que ha querido acompañarme. Que os guste. Tú has expresado el poder de la mujer a través de distintos valores, con los cuadros, y sirve para mostrarlo al mundo y para mostrarlo a ti, para mostrarlo a ti misma, para recogerlo a ti misma, ¿no? Pero tus compañeras del taller de escritura y tus amigas también han querido expresar por escrito lo que significa el poder de la mujer para ellas y te lo van a dedicar hoy como homenaje a la inauguración de pintura. Gracias. Bueno, ¿quién empieza? Yo he hablado, o sea que ahora toca de... ¿Vas a empezar ya, Malena? Muchas gracias. ¡Qué bien! Explica un poco, Explica un poco. ¿De pie? O sentada, pero ponte ahí que te veamos bien. Vamos, a ti te gusta. Sí. Y a mí también. Va por ti. Bueno, esto es un caligrama, profe. Sí. Esto es un caligrama y es el segundo caligrama que hice en el taller de escritura creativa. Es la primera vez que leo algo mío en público, pero el momento lo vale. Y bueno, es lo que yo tenía así más relacionado con la mujer y digo, voy a escribir algo para Tati. Y me dijo ella, pero si ya tienes algo escrito sobre la mujer, los pechos, ¿no? Entonces os lo voy a leer, os dejo aquí si lo queréis ver de cerca. Estoy nerviosa. Que lo vean. Ay, mira, ¡Ay, un papel! ¿Está el papel por ahí? ¡Ay, dónde está el folio! Vale. Bueno, ¿Quieres explicar lo que es allá un voy. caligrama?
Bueno, explico lo que es un... Explícalo tú. Lo que es un caligrama y por qué se te ocurrió la idea. Ahí, ¿cómo? ¿O prefieres que no? Así es nuestra profesora. No, lo voy a leer y tal. Bueno, nos propuso aquí la profe un ejercicio y a mí la primera pregunta que me salió fue: ¿las tetas son amigas? Preguntó el sostén rojo al negro. Pues no lo sé, nunca se miran. Su único ojo solo tiene una dirección. Creo que se comunican cuando se chocan. Ah, vale. Cuando voy sobre ellas no hablan. Claro, como soy rojo, solo estoy un rato corto, a veces fugaz, y termino tirado en el suelo. Y eso que soy el más estiloso del cajón, con mis suaves bordados. Por eso te pregunto, ¿tú pasarás más tiempo sujetándolas? ¿Qué dicen? Pues mira, hay veces que se ríen cuando les ponen crema. Se ponen como locas cuando llego y tienen sus ojos arrugados, que al rato con mi calor se relajan. Otras veces solo callan, están ahí, sin más. Una vez al mes están 2 o 3 días quejándose, me duele aquí, me duele allá, mira qué gorda me he puesto, pero se les pasa en breve. Algún día gritan ¡ay!, cuando una mano las invade y ríen susurrando ¡que viene, que viene! Ayer por la mañana se pelearon porque querían que me fuera. Me decían gritando que las aprisionaba demasiado. Y la teta izquierda, maleducada, me dijo que estoy para la basura, solo porque por la costura asoma un trozo de alambre que quizá la pellizque. Bueno, a mí me explicaron un poco de Strangis esto porque se suponía que Tatiana no lo tenía que saber. Melissa metió un poco la pata y me lo tuvieron que decir casi de escondidas. Entonces no tenía muy claro qué tenía que escribir. Me dijeron muy sobre la mujer y esto fue lo primero que me salió. Hasta peor veía. Ya está muy trabajado, ¿eh? Entonces se despertó y se dio cuenta de que todo el tiempo la loca había sido ella. ¡Qué maravillosa definición! Loca. Paladeó la L babosa, las vocales abiertas, la C dura y sonora, ese golpe de realidad a través de la garganta. Loca. ¡Qué término tan sensualmente acertado! Loca sin zapatos, sin vergüenza y repleta de escalofríos. Sin horarios, sin planes, sin hijos, sin un trabajo estable ni dinero en el bolsillo por si acaso. Oscilaba entre notas de piano que solo ella oía y bailaba, perturbando el silencio de la masa. Por supuesto, no la soportaba. Loca, 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 indomable, salvaje, de sangre hirviente. Mujer imperfecta, permite que sus filtros se derrumben, no acepta correas sociales, tiembla de placer. Tiembla ella y tiembla la tierra, se estremece de vida. Trepan versos por sus labios y asoman amaneceres por sus pupilas, y noches en vela, y prosa torcida. Hace tiempo se arrancó las etiquetas de la piel, la muy descarada. Loca insufrible, ponte las cadenas de una maldita vez, grilletes nuevos, tira la llave y listo. Que nos tienes harto de tanto desparrame, de tanta risa y tanto llanto, de tantas horas sin descanso. Que andas y no sabes a dónde vas, ¿ves? Todo en ti está del revés. Remendada 1 y 1000 veces, pareces adicta a hincarte la aguja. Nuevos parches, nuevos logros. Ella, toda cicatrices, toda. Ella, loca absoluta y absolutamente de nadie. Tan propia y tan ajena, nube tras nube, pena tras pena. Pero siempre, ella. Absurda, fugaz y profunda. Corazón descalzo y lleno de heridas. Fuego en flor que se incendia mientras camina. Boca léxicamente armada, llena de dudas, de amagos, de espinas amadas, de odiados tesoros. Siempre fiel a su eterna contradicción, siempre fuerte. Ella siempre es un nunca y jamás será siempre.
Tan guapa, Me senté frente al ordenador y esto me salió. A ti, mi querida mujer. A ti, mi querida mujer, en cada imagen has dibujado un trocito de tu ser. A ti, mi querida mujer, tus ojos ven y sienten la magia de tu sangre correr. A ti, mi querida mujer, de alma luciente y sombra resplandeciente. A ti, mi querida mujer, ama y prosigue tu vuelo. Vibra y siente lo que no se puede ver. Ahí reside tu poder. Voy a sentarme. Ahí no me atrevo a ponerme de pie, no sé nada. Yo, hombre. Bueno, yo como podéis ver no lo tengo impreso como mis compañeras, porque yo llevo un año casi en escritura creativa y todavía no he escrito nada. Entonces, tengo que llegar mi momento de escribir. Qué mala primera vez que escribes. Claro, es la primera vez que escribo y además es la primera vez que tengo que leerlo en voz alta. Muy bien. Para que se pone más complicada la cosa. La tuya es muy buena profesora, ya. La tuya mala soy yo. Bueno, yo también me senté frente al ordenador y dejé que salieran las palabras. Ayer mientras que iba de camino en tren al trabajo. Entonces voy a leerlo aquí. Y dice: magia de sonrisas, ojos como ventanas del alma. Luces de seres en conexión, miradas que llenan espacios inconexos, fuego en forma de palabras, escasos instantes de respiración, profunda amargura avanzando en estallidos de color, itinerancia, desasosiego, placer, vacíos cuerpos de incertidumbre sin fin, valientes seres refugiados sobre zapatos de tacón, vidas arrancadas de bocajarro, aliento que renace del más profundo desaliento, cuerpos sin contención, almas en expansión, brote de fresca hierba de vida, gotas de rocío que juegan a resbalar por ese canal, terciopelo por piel que enternece, seres entramados en ovillos de algodón, esponjosas caricias de dientes afilados, pestañas que bajan el telón incapaces de soportar más, estupor de fuerza en tripas resignadas, sabiduría de grises y rayados ojos, orgullo de cabello blanco, ganas, siempre contigo, vida de ganas. Bueno, pues ¿alguien quiere decir algo más o arrancarse a comentar algo más? Muchas gracias, chicos. Ahora Hugo nos canta. ¿Qué pasa? Que venía aquí a ver. La vida es así. La vida da vuelta. Apenas lo merece. Madre mía, ¿y cómo van a los Voy. psicológicos? Ay, ataque emocional. Bueno, pues voy a cantar, ya que la cosa se lo merece, pues para las mujeres, ¿no? Ahí está. Hijo, pero ponte de pie. Bastante la lesión, pobre. Le gusta. Sí, ya, me tienes esta patata caliente. Totalmente improvisado, de esa canción. Adelante. Cuánto te extrañé, cuánto desamor sentí, cuántas veces derramé mis lágrimas por ti, pero me cansé y busqué dentro de mí la aventura de aprender, el placer de ser mujer. Si lloré, si reí, si tanto resistí, si avancé, si caí, nuevamente renací. Decidí caminar y tuve que luchar. Comprendí el valor de simplemente ser una mujer.
bueno, el Cresol lleva abierto desde octubre, ¿no? del año pasado, y es que es una pasada todo lo que se está haciendo, todas las actividades, todos los talleres, el poder contar con este espacio, bueno, yo particularmente y egoístamente para mis talleres de escritura, que estoy disfrutando una barbaridad. Encima el grupo del Cresol, siempre lo digo, es una pasada, la gente que viene, el nivel, las ganas que tiene la gente de aprender, de superarse, lo que me alucina el talento que tienen mis alumnos, bueno, los que lo estáis viendo, o sea, es que simplemente es dar a la gente la oportunidad, el tener un espacio para expresarse con la escritura, con la pintura, cantando, qué bonita voz tienes, y bueno, pues que es una maravilla que exista un espacio así, y me siento privilegiada, de verdad lo digo de corazón, de participar de esto. No sé si lo sentís igual, pero yo desde luego me siento una privilegiada, así que muchísimas gracias a Cristina y a Sonia. Sí. Claras de que cada persona que entre por el Cresol nos aporte tanto. De verdad, estamos encantadas. Y de encontrarme también con personitas que han sido importantes en mi vida en estas. Porque eso también me lo está dando el Cresol. O sea, es que ya es un círculo que nos hace seguir adelante. Muchas gracias.